Serie 4, ejercicio 6. Nos dicen el benceno y el tolueno forman soluciones ideales. Ya vamos a ver qué indica eso. Y me pide calcular las presiones de vapor de cada componente a 30 grados centígrados. Y calcular la fracción molar en el vapor para una solución líquida cuya fracción molar de tolueno sea 0,2. Esa solución va a estar a 30 grados centígrados también. Y nos dan de dato la temperatura de ebullición normal del benceno, que es 80,2 grados centígrados. ¿Qué me dice eso? Que la presión de vapor a 80,2 grados centígrados normal significa una atmósfera. Y me dan el delta H de vaporización del benceno y no nos dicen a qué temperatura. Lo mismo ocurre con el benceno. Realicemos el primer punto del enunciado que nos pide la presión de vapor de los compuestos puros. Vamos a hallar la presión de vapor del benceno a los 30 grados centígrados que me piden. Antes que ello, lo que necesitamos es asumir que ese delta H de vaporización que nos dan, que no sabemos a qué temperatura, va a ser constante en el rango de temperaturas de trabajo. Desde la temperatura que nos dieron hasta la temperatura 30 grados centígrados, ese delta H no va a ser modificado, va a ser el mismo. Y que el volumen específico del gas es mucho mayor que el volumen específico del líquido, que eso es cierto. Entonces, utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron ya integrada, que es esta, que está acá, el logaritmo de la relación de presiones, es igual a la relación entre el delta H y la constante R de los gases por la resta entre las inversas de la temperatura. En presión 1 y en presión 2 pueden poner cualquiera mientras sean correspondientes con presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Para el caso de benceno tenemos la presión normal, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Queremos hallar la presión de vapor del benceno a la temperatura 30 grados centígrados. Para ello nos dan que a esta presión la temperatura de ebullición es esta. Tenemos el delta H de benceno, tenemos la constante universal de los gases, podemos hallar la presión de vapor del benceno puro a 30 grados centígrados o 303 Kelvin y nos va a dar 132 milímetros de mercurio. Esta unidad, milímetro de mercurio, es por la unidad que pusimos aquí en presión. Fíjense, acá hacemos exactamente lo mismo, pero para el tolueno. Las mismas suposiciones, la misma ecuación, lo único que cambia es el delta H del tolueno, la temperatura que nos dan de dato, la presión es la misma. Utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada para hallar que la presión de vapor del tolueno a esos 30 grados centígrados es 46 milímetros de mercurio. Fíjense que esta presión es mucho menor que la presión del benceno. ¿Qué nos dice eso? Piénsenlo. Ya resolvimos el ítem A, vamos a pasar al ítem B, que nos pide las fracciones molares en el vapor. Para ello, vamos a suponer que la solución es ideal. Eso indica que cumple con la ley de Raoult. Y además, a la mezcla de gases los vamos a tomar como una mezcla de gases ideales. Bien, primero calculemos la presión total. La presión total, utilizando Dalton, sabemos que es igual a la suma de las presiones parciales. O sea, es la presión del benceno más la presión del tolueno, no tenemos ningún otro componente. Y utilizando la ley de Raoult, que me dice que la presión de vapor del benceno es igual a la presión, a la composición molar en la solución, ¿sí?, en el líquido del benceno, por la presión de vapor del benceno puro a esa temperatura. Hacemos lo mismo con el tolueno. O sea que la presión total nos queda. ¿Cómo hallamos este 0,8? Teníamos de dato que la fracción molar en la solución líquida del tolueno era 0,2. Como solo tenemos dos componentes, si tengo un 20% de uno, tengo un 80% del otro. O sea, lo que utilizamos es que la suma de las fracciones molares es igual a 1.
El valor de presión de vapor del benceno puro y del tolueno puro lo calculamos en el ítem anterior. Podemos hallar la presión total. Y como Dalton nos hizo que la presión total es la suma de las presiones parciales, sacamos este valor, que es la presión parcial del benceno, y este valor, que es la presión parcial del tolueno. Hicimos la misma cuenta, solo que calculamos esto va acá, esto va acá, para saber cuánto me aporta el benceno, cuánto me aporta el tolueno. Y por último nos piden la fracción molar en el vapor, la fracción molar en el vapor del benceno, que es I de benceno, es igual a una relación en moles, número de moles del benceno sobre el número de moles totales. Sabiendo que se comportan idealmente, fíjense, háganlo ustedes, apliquen la ecuación del gas ideal y observen que la relación entre el número de moles es igual a una relación de presiones, con lo cual la fracción molar del benceno la puedo calcular como la presión del benceno sobre la presión total. La presión del benceno la hallamos acá, la presión total también la hallamos acá. Esta relación nos da 0,92. La fracción molar del tolueno la podemos sacar como 1 menos la fracción molar en el vapor del benceno, o también haciendo la relación de presión de tolueno sobre presión total. De ambas formas nos tiene que dar exactamente el mismo valor, con lo cual hallamos lo que nos pedía el enunciado, que es la fracción molar en el vapor del benceno 0,92, del tolueno 0,08, y fíjense que obviamente la suma da 1. Bien, terminamos el ejercicio, pero déjenme ver el mismo ejercicio pero en forma gráfica. Para ello teníamos la temperatura de 30 grados centígrados, que la vamos a dejar constante, y vamos a realizar el diagrama presión-composición, donde la composición la vamos a hacer en función del benceno. Tomemos 0, composición del benceno puro. Eje presión en milímetros de mercurio. ¿Qué es lo primero que podemos realizar? Nosotros obtuvimos las presiones de vapor de los compuestos puros a esa temperatura, 30 grados centígrados. Como acá tengo el benceno puro, puedo poner la presión de vapor del benceno puro a esa temperatura, que es lo que calculamos en el ítem A. Como tengo 0 benceno, tengo tolueno puro, puedo poner aquí la presión de vapor del tolueno puro. Una vez que tengo ambas presiones de vapor, puedo trazar una recta entre esas presiones de vapor, que esa recta, ¿qué recta es? Es la recta de Raoult, ¿sí? Que me dice que la presión total es igual a la fracción molar en el líquido o en la solución del benceno por la presión de benceno puro a esa temperatura, más la fracción molar de tolueno, que para hacerlo en función del benceno es 1 menos la fracción molar del benceno, por la presión total, por la presión de vapor pura del tolueno. Es esta recta, que es la recta de Raoult. ¿Qué me dice la recta de Raoult? Voy a ver la composición del líquido. Puedo calcular la presión total a través de la composición del líquido. Ahora podría graficar la curva que me da la composición del vapor, que me da la presión total a través de la composición del vapor. Tenemos la recta, ahora la curva va por arriba o por abajo. ¿Cómo me doy cuenta eso? Esa temperatura constante, para arriba estoy aumentando la presión. Si aumento la presión, voy a tener la fase líquida. Si disminuye la presión, voy a tener la fase vapor. A presiones altas lo voy a tener como fase líquida, a presiones bajas lo voy a tener como fase vapor. Ya marcamos las presiones de vapor de los compuestos puros, la recta de Raoult, la curva correspondiente a la fase vapor, cuál es la fase líquida, cuál es la fase vapor. Ahora resolvamos el problema. El problema nos decía que teníamos una composición molar del líquido de tolueno de 0,2, habíamos hallado
que era lo mismo decir que teníamos una composición molar en el líquido de 0,8 de benceno. Como es una fracción molar vista desde el líquido, lo que voy a hacer es me voy a mover a composición constante hasta tocar la recta de Raoult, que me dice cuál es la presión total vista desde el lado del líquido. Ahí voy hacia cualquiera de los dos extremos del eje de presión y leo la presión total, que en este caso es 114,8 milímetros de mercurio. Una vez que tengo ese valor y sé cuál es la presión total, voy a ver cuál es la presión total vista desde el lado vapor. Entonces, la presión total, me muevo hacia la curva donde leo vapor, me muevo a composición constante y acá abajo leo cuál es la fracción molar del benceno en fase vapor, que es 0,92, que es lo que calculamos. Bien, hagamos un par de preguntas adicionales. Nos podrían preguntar cuál de los dos compuestos es más volátil. Para contestar esa pregunta, lo que tenemos que ver y lo único que tenemos que ver es cuáles son las presiones puras, las presiones de vapor puras de ambos compuestos. La presión de vapor pura del tolueno, ven que es menor que la presión de vapor pura del benceno. Como el benceno tiene mayor presión de vapor, el benceno es más volátil que el tolueno. Lo podríamos haber visto así, o si nos daban datos de temperatura, ¿sí? Podríamos ver que el que tiene menor temperatura de ebullición es el más volátil. Y por último nos podrían preguntar también qué pasa con este gráfico si aumentamos o disminuimos la temperatura. Si aumentamos la temperatura, fíjense, tendríamos que con estos datos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, saber que el delta H es constante y cuánto vale, y modificaríamos las presiones de vapor. Si no tenemos esos datos, lo que sí podemos decir es que si me aumenta la temperatura, yo sé que la presión de vapor me va a aumentar, ya sea la de tolueno y la del benceno. ¿Cuánto se modifica cada una? Tendría que tener los datos para realizarlo, pero sé que este gráfico se va a mover hacia arriba, porque la presión de vapor del tolueno va a aumentar y la presión de vapor del benceno también va a aumentar si aumento la temperatura. Inversamente, si disminuyo la temperatura, me va a caer estos valores. Bien, por último, en resumen, si tengo la presión total, por ejemplo esta, voy a presión constante y leo en esta curva la composición molar de la fase vapor. Y a la misma presión, tocando la recta de Raoult, si es ideal, voy a la presión, leo la composición molar de la solución líquida, ¿sí? Y si tengo una composición, si es de la fase líquida, tengo que ir a la recta de Raoult y leer la presión, y si es de la fase vapor, tengo que ir a esta curva y leer la presión total. Otra cosa es que esta curva, la gaseosa, que es una curva, nunca puede estar por debajo de esta presión mínima ni por arriba de esta presión máxima, porque asumimos que la solución era ideal. No hay desviaciones ni positivas ni negativas.